para su honra. Bien, puede sentarse. Tenemos este jueves aquí en Caracas nuestro servicio de fin de año y nuestra entrega de juguetes en el Olímpico, Estadio Olímpico aquí en Caracas. Estamos esperando llenar todo el lugar y obsequiar pues unos 25,000 juguetes, pero vamos a hacer de 3:15 a las 5 el servicio de fin de año. Va a haber un servicio oficial con predicación, con adoración, para no solamente un hermoso programa dirigido a los niños, sino un poderoso mensaje dirigido a los padres y a los niños también. La idea es que se vayan con más que un regalo en las manos, se vaya con Jesús en el corazón, que es el regalo más valioso que alguien puede recibir. Así que requerimos que todas las personas que asisten a esta iglesia vayan a cooperar a este servicio, aparte que es nuestro servicio de fin de año. Una de las cosas más difíciles en la vida es rendir nuestra voluntad a Dios. Es por mucho la cosa más difícil que puede hacer alguien. Yo creo que una de las grandes luchas que tiene un individuo en el transcurso de toda su vida es terminar de rendir su voluntad a Jesús. Creo que el gran éxito de un siervo de Dios es llegar a rendir su voluntad al nivel donde la voluntad de Él no es que no exista, pero no es un obstáculo para cumplir la de Dios. Dios no usa autómatas, Dios usa gente rendida, que por voluntad propia renuncien a lo que aman, renuncien a lo que quieren, renuncien a lo que deseen, para hacer, por contrario, lo que Dios quiere, ama y desea. Si nos ponemos a estudiar todos los mensajes que podemos predicar de la Biblia, lo podemos resumir en una rendición de voluntad. Fue la gran y mayor prueba de Jesús en el Getsemaní. La prueba de Jesús nunca fue, o la gran mayor tentación de Jesús no fue en el desierto en Lucas 3, no, fue en el Getsemaní, donde Él tenía que rendir finalmente toda su voluntad a la de Dios, su Padre, y donde vemos que Jesús ruega 3 veces al Padre: Señor, o Padre, pasa de mí esta copa. Usted lo sabe, Jesús no perdía tiempo. Jesús estaba pidiendo algo que Él podía conseguir. Él podía conseguir que el Padre lo relevara de la misión que tenía en la tierra. El desastre hubiese sido épico. Ningún alma en la tierra hubiera podido ser salva. Sin embargo, Jesús llegó al punto de rendir su voluntad y decirle al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Después de eso, no leo a otro que haya podido lograrlo, sino Pablo. Pablo logra esa rendición, no puedo llamar absoluta, pero un porcentaje de rendición suficiente como para renunciar a su ciudadanía romana, que era un título con el cual se abrían muchas puertas. Renunció a su carrera militar, renunció a su relación con el jet set de Roma, a cambio de servir a Jesús, a cambio de nunca casarse, a cambio de lo que hacía en dinero, lo gastaba en la visión de predicar a Jesús.
Por eso dice: hago con mis manos lo que es bueno para proveer para mis necesidades y para aquellos que tienen necesidades. Si a Pablo le quedaba algo, lo repartía. Todo esto resultó en el nombre de este mensaje titulado Ya no vivo yo. Es por mucho la posición más alta que un creyente puede alcanzar, y está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy. ¿Cuántos quieren estar con Cristo prosperados? ¿Cuántos quieren estar con Cristo ricos? Pablo dijo: con Cristo estoy. Qué gran, enorme diferencia entre lo que yo oigo en los mensajes de televisión cristiana hoy día, que si tú recibes a Jesús serás rico, si tú recibes a Jesús serás próspero, si tú recibes a Jesús serás victorioso. Y todo eso son partes de las dádivas que Dios da, pero eso no es la razón por la cual Jesús murió en la cruz. Jesús no murió en la cruz para que yo fuera rico. Jesús no murió en la cruz para que yo fuera famoso. Jesús no murió en la cruz para que yo tuviera influencia, fama o cualquier beneficio egoísta de mi corazón. Jesús murió en la cruz para salvar al pecador. Y todo lo que yo haga en mi vida y todo lo que yo sea en mi vida debe girar alrededor de la prioridad del sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz debe ser el centro entonces del destino y meta de mi vida. Debo yo buscar lo que el sacrificio de Jesús buscaba, porque tiene que ser muy grande y muy importante la razón por la cual el Padre envió a su Hijo. El Hijo muere en la cruz y nos deja el Espíritu Santo. La razón es clara: de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ahí está la razón, mas tenga vida eterna. Jesús después dice: yo he venido para salvar al mundo y no para condenarlo. Está muy claro. Y luego Pablo escribe: porque Cristo Jesús vino a la tierra para salvar a los pecadores. ¿Qué hizo que Pablo llegara a esa revelación, más esa posición de negación absoluta a su voluntad, al escribir ya no vivo yo? Que obtuvo finalmente la razón de ser del sacrificio de Jesús en la cruz. Y mientras la iglesia no tenga clara la razón del sacrificio de Jesús en la cruz, no podremos cooperar con esa razón. Seguimos empeñados en hacer todo lo que la cruz y la razón de la cruz no era prioritario para ella. Les repito, el sacrificio de Cristo no se hizo para que yo fuera rico. Sin embargo, aún la iglesia hoy lo principal que buscan es riquezas. La razón por la cual Jesús murió en la cruz no es para que yo fuera famoso o reconocido. Sin embargo, la mayoría de los líderes de la iglesia hoy día buscan fama y reconocimiento, y donde no lo consiguen, se van. Razón por la cual andan como errantes de ministerio en ministerio, buscando que le den cargos, buscando que le den relevancia. Y como no la consiguen, siguen en su ruta estéril de ir de ministerios en ministerios. Pero nunca su razón es predicar a Jesús, y mucho menos exaltar su nombre. Mi Biblia es clara. Me cae esta unción aquí en Caracas, Dios mío. Una unción necesaria para esta ciudad. Si yo no logro cooperar con la razón del sacrificio de Jesús en la cruz, entonces cualquier cosa que yo intente hacer en la tierra, a los ojos del cielo y de mi Señor, son estériles y sin productividad. No es más que ocuparse, disgregarse
en actividades terrenales, nada eterno, todo terrenal. Y no es un mensaje para el mundo, es un mensaje para la iglesia. Ahora, como un hombre igual que usted y que yo, digo con las mismas connotaciones de vida, toma semejantes sacrificios en la vida, tenía que tener una visión diferente. Porque una de las cosas que hace la visión es modularte a lo que la visión requiere que tú seas. Cuando alguien tiene una visión, esa persona se enfoca en esa visión y se modula a ella. Por eso usted ve estos chinos que llegan aquí a Venezuela y ellos comen puro arroz. Tienen una visión. Ellos no quieren gastar nada en restaurante. Quieren comer arroz para enfocarse. Yo voy a tener un restaurante y voy a tener una quincallería y voy a tener... Y usted ve que el tiempo lo tienen. Ellos están enfocados en eso. El portugués viene y come Pepsi Cola con pan y cuando tiene su panadería bien, entonces come otras cosas, pero no pierde el enfoque porque tiene una visión. La visión siempre te va a moderar o te va a moldear o te va a modular. No hay pelea. Si su visión es hacer dinero, te va a modular y tu vida va a ser dinero. Pero Jesús quiere, ok, eso lo podemos ver después. Ahorita tengo que hacer dinero y quiero hacer dinero y se convierte en tu vida. Pero Pablo decía, ok, le decía tal vez a Epafras, porque decía: a nadie tengo como a él, que los ame como yo los amo. Epafras, entre todos los que andaban con Pablo, parecía tener el corazón más puro. Y creo que era Epafras el que lo apoyaba o le sacaba las cuentas y tenía también unos socios. Y creo que Pablo lo que hacía era para financiar lo que exactamente tenía en su visión. Su visión era la propagación del evangelio y la predicación del evangelio de Jesús a toda nación y a toda lengua. Pablo no veía límites, Pablo no veía el tiempo, Pablo tenía una visión. Por eso Pablo le dijeron: en Jerusalén te esperan prisiones y tribulaciones, y él dijo: el Espíritu Santo no me ha dicho que no vaya. A diferencia de otra oportunidad que sí le dijo: no entres a esa ciudad. Pero en esta oportunidad el Espíritu Santo le dice: en Jerusalén te esperan prisiones y tribulaciones. Pero el Espíritu Santo no le dijo que no fuera. Y él dijo: pues como no me dijo que no fuera, voy. Porque mi visión es predicar este evangelio. Y si no me dan ofrendas y no me dan hoteles 5 estrellas, igual voy, porque voy a predicar este evangelio. Leo Gálatas 2:20, la posición más alta de un creyente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Imposible de moverse en su voluntad. Una persona crucificada está atada a la cruz, en una posición inamovible, una posición imposible de articular movimientos espontáneos y propios, sino lo que la cruz le permite. Este mensaje, cuando lo estaba sacando hoy, me quebró. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Resultado de esa crucifixión es que ya no vivo yo. O sea, ¿Pablo está muerto? No, respira. ¿Pablo está muerto? No, se mueve. ¿Pablo está muerto? No, Pablo camina por donde quiere. Pero tiene una muerte de voluntad y de ego. Pablo fue por voluntad propia, crucificado en su voluntad, no en su carne, a diferencia de Jesús. Jesús sí fue crucificado en su carne, pero Pablo fue crucificado en su voluntad, al punto óptimo de decir: ya yo no vivo, Cristo vive en mí. ¿Qué hay en tu alma? Una gran lucha de voluntad. Jesús no está luchando contra ti. Es imposible que alguien como Jesús luche contra ti.
Jesús lo único que quiere es rendir tu voluntad. Y lo que hay hoy día en tu corazón es una enorme lucha por voluntad, por imponer una voluntad. Y ahí puede pasar la gente toda la vida. Y esa vida entera de lucha puedes pasarla de forma estéril. No es lo que tú hayas hecho hasta hoy, es lo que pudiste haber hecho hasta hoy si estuvieras en esta posición. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pablo aclara: y lo que ahora yo vivo en la carne, aquí en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en mi fe. No, usted no está leyéndolo bien. Es la fe en. Lo que yo creo, la fe en lo que Jesús cree. Voy poco a poco para que usted no sea tragante. Lo vivo no en la fe mía, sino en la fe del Hijo de Dios. No lo vivo en la fe de lo que yo creo, sino de lo que Él cree. Yo vivo para cumplir lo que Él cree, y lo que Él cree yo lo voy a cumplir, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Alguien entiende eso? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en la fe de Pablo, sino en la fe del Hijo de Dios. Porque Él vivo, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque yo me voy a suscribir a lo que Él cree. ¿No es pues la fe la certeza de lo que espero? Entonces Jesús espera creyendo que yo haga algo. Porque lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo lo que vivo en la carne lo vivo para cumplir lo que el Hijo de Dios cree de mí. Y como Él cree que yo puedo hacer esto, y ya no vivo yo porque yo decidí morir a mi voluntad, sino que ahora Cristo vive en mí, entonces yo vivo para cumplir su fe. ¿Por qué yo vivo para cumplir su fe? Porque Él merece que yo viva para eso, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué tú haces eso para Jesús? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué tú no quieres vivir para ti? Porque yo mismo no me he entregado por mí. Pero alguien se entregó por ti. Te amó al punto. Eso nunca nadie te va a amar a ese punto. Alguien puede perdonarte, alguien puede ayudarte, alguien puede ofrendarte, pero nadie dará su vida por ti. Solo Jesús. Por eso Pablo explica tan claro en este verso la razón por la cual cualquiera, no solamente yo, cualquiera debe renunciar a su voluntad y su vida propia. Es esta: Él, Jesús, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por esa misma razón yo ahora determiné que iba a vivir en la fe de lo que Él cree, o en la acción de lo que Él cree que es su fe, que es lo que Jesús espera. Yo vivo para cumplir eso. Jesús espera y cree que Venezuela será salva, pues yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo también lo creo. Eso es un punto determinante para el éxito de un creyente. La iglesia tiene que pasar a una madurez superior. La iglesia no puede seguir viviendo de vanidades pasajeras. Lamentablemente tenemos a la línea dura que viven solo para hacerse prohibiciones y vivir en disciplinas, y tenemos la línea modernista que solo viven para satisfacer sus deseos personales, egoístas, individuales. Dos extremos que son tan malos como lo son unos, lo son otros, porque al final del día ninguno conoce a Jesús. Ninguno. El radical
conoce solamente de disciplinas. El modernista conoce solamente de egoísmo, por supuesto maquillado de cristianismo. Pero no se trata aquí de ser modernista ni conservador. Se trata de conocer a Jesús. Y una vez que alguien tiene esta revelación de lo que se logró, la razón por la cual se hace este sacrificio, tiene que ser más grande que yo sea rico. Esa razón de morir del Hijo de Dios tiene que ser más grande que yo tenga un carro, que yo tenga una casa, una esposa, un esposo o un hijo. Porque si Cristo murió ahí solamente para eso, no tenía razón de morir. ¿Para qué? Que hubiera mandado a Gabriel a morir, o a Miguel a morir, o hubiera mandado, no sé, al diablo a morir. Pero no mandó a ninguno de ellos. Mandó a su propio Hijo a morir. Y el Hijo por voluntad propia vino a morir. Él no vino sino a morir. Jesús vino a morir. Él vino a la tierra no a hacer riquezas, no a hacer morada en la tierra. Él vino a morir a la tierra. Qué gran excursión, venir del cielo a morir en la tierra. Los ángeles preguntaron: ¿y para qué va el Hijo de Dios a la tierra? ¿Va a ser rey? No, va a morir. Hay que tener una revelación clara del sacrificio de Jesús. Si no tenemos esa revelación del sacrificio de Jesús, no vamos a hacer la voluntad de Él. Pero ¿cómo hacer? Yo pensaba hoy en mi cuarto de hotel, ¿cómo hacer, Señor, para que la iglesia se exponga, para que las multitudes se expongan a esta enorme verdad que no se está predicando en los púlpitos de las iglesias? Porque la gente, pastores y líderes, están más preocupados por cumplir con una meta personal que con la voluntad de Jesús. Y hasta que no haya una actitud de deponer, no de imponer, sino de deponer ese egoísmo, no vamos a ser efectivos en la tarea de hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios hay una sola exigencia: ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿De dónde aprendió Pablo? Porque aún en los apóstoles no había esta posición. El único que logra descubrir la razón del sacrificio óptimo de Jesús es Pablo. Pedro nunca logra hacerlo. Incluso está en la historia de la iglesia, mas no está en la Biblia. Pero dice la historia de la iglesia que posteriormente, cuando Pedro va a morir, Pedro entonces va a ser asesinado en aceite hirviendo. Y le notifican a Pedro que lo van a freír. ¿Y sabe lo que hace Pedro? Según la historia de la iglesia, no me consta, cuando suba le pregunto. Pedro se va de la ciudad. Pedro dice: ¿qué? ¿Me van a freír? Que frían tequeños, que frían arepas, a mí no me van a freír, yo me voy. En el camino, dice la historia de la iglesia, Jesús se le aparece en el camino a Pedro, y Pedro lo reconoce. Jesús viene en dirección a la ciudad. Pedro va de salida de la ciudad. Pedro dice: Señor, ¿dónde vas? Jesús le dice: voy a la ciudad a morir en aceite hirviendo. Jesús estaba dispuesto a morir por segunda vez y tomar el lugar de Pedro. Así fue que Pedro, arrepintiéndose, se regresó y murió de esa horrible manera. Pablo, diferente. Cuando Pablo va a morir, según la historia de la iglesia, también digo, va a ser crucificado. Según la historia de la iglesia, Pablo cantaba alegremente. Pedro huía
Pablo cantaba. Acercándose a la cruz para ser crucificado, Pablo pide, por favor, no crucificarlo en la misma posición que su Señor, porque él no era digno de morir como su maestro y su Señor. Pidió morir al revés, ser crucificado a la inversa, porque él no se sentía en el honor de morir de la misma manera que su Señor. Pablo nunca huyó. Pablo cantaba camino a la cruz. Qué gran diferencia. Creo que Pedro tenía más el evangelio modernista que Pablo. Pablo tenía, según él mismo dijo, el verdadero evangelio. Y Pablo dijo: si alguno viene a predicarle otro evangelio diferente al que yo les he predicado, el que se lo predique sea maldito. Palabras literales. La palabra dice anatema, significa maldito. Pablo decía: no tengo forma de impedir que alguien venga a hacerlo, pero lo voy a maldecir si lo hace. Ese era Pablo, un hombre comprometido con el evangelio de Jesús hasta las últimas consecuencias. La pregunta salta: ¿de dónde entonces Pablo aprende esto? Porque según lo que yo leo, Pablo no tuvo ejemplo en este aspecto. ¿De quién lo aprendió? Filipenses capítulo 2 verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se autohumilló o se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo lo aprendió de Jesús. Pablo no tuvo otro ejemplo en su generación que no fuera la misma historia de Jesús. Después Pablo, entendiendo cómo Jesús, siendo Dios, no se aferró a eso para decir cómo puede un Dios morir en una cruz. Dice claramente que él se despojó de esa, ¿cómo llamarla? Esa inmunidad divina que tenía. Esa inmunidad divina de Dios, Jesús la puso a un lado. Le repito, no podemos seguir imponiendo nuestra voluntad, sino tenemos que deponer nuestra voluntad. Y eso no se hace sino de forma voluntaria. Jesús lo hizo voluntariamente y se despojó a sí mismo. ¿Quién podía despojar a Jesús de su inmunidad divina? Nadie. Él tuvo que hacerlo por propia voluntad y decir, usted lo conoce, cuando estaba en esa agonía yendo hacia la cruz, dijo: puedo orar a mi Padre y pedir 12 legiones de ángeles y Él me lo enviaría de inmediato. Jesús decía: si ustedes quieren que yo destruya este planeta, lo pudiera hacer ahora mismo. Mi Padre me enviaría 12 legiones de ángeles y en minutos tal vez destruirían todo el planeta Tierra. Pero ¿saben qué? No lo voy a hacer. No voy a pedir ni una legión. Es más, no voy a pedir un ángel. Voy a callarme la boca y voy a ir a la cruz. Eso es una actitud. Eso no es: está bien, voy a renunciar a no tener esto. No, es morir en una cruz. Eso es otra cosa. ¿Alguien entiende lo que digo? Jesús, siendo Dios, no se aferró a eso. Él quería hacer algo más grande. Le pasó alta esa. Jesús era Dios. Si Él renuncia a ser Dios, buscaba algo más grande. Para Él Dios no era lo más grande.
para él su voluntad y hacer un acto de humildad era lo más grande. Lo que dignificaba a Jesús como Dios no era el vociferarlo, no era imponerlo, era renunciar a eso. Siéndolo, cuanto más aquellos que no son nada y lo vociferan. Oh, Señor. Qué gran enseñanza. Si te aferras a lo que eres, jamás serás lo que Dios quiere que seas. Tiene que haber una renuncia. Tiene que haber, Señor, la vida que conozco, sea cómoda o sea complicada, yo renuncio a esa vida. Yo no sé los sacrificios, no sé las renuncias que tengo que hacer en un futuro, pero las que sean necesarias de hacer, las haré. Me atreveré a hacer y a transitar por el camino que nunca he transitado. Jesús nunca había transitado por un camino de hombre, pero se atrevió a hacerlo porque era Dios. Su dignidad de Dios no era negarse, era buscar un objetivo alto como la salvación de la humanidad y despojarse de su inmunidad divina y decir: voy a deponer mi inmunidad divina para ponerme en las manos de mis asesinos, pero mis asesinos son el objetivo de mi salvación. Ahora entiende por qué soy un apasionado, admirador y amante de Jesús. No soy un fanático en vano. No soy un extremista en vano. Soy alguien que por gracia he visto un poco más allá de lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús no se aferró a eso. Y yo digo: Señor, si siendo Dios no te aferraste a eso, ¿qué buscabas? El acto más grande de un hombre. Resulta que el acto más grande de un hombre es el acto más grande de un Dios. El acto más grande de un hombre es lo mismo que el acto más grande de un Dios. El acto más grande de un hombre son sus actos de humildad. Y el acto más grande de Dios es su acto de humildad. Nunca la humildad de Jesús fue más grande que el día que se despojó a sí mismo. Que siendo Dios no se aferró a eso, sino que lo puso a un lado y dijo: Señor, no puedo morir como Dios, porque si muero como Dios, el sacrificio no sería óptimo. Pero si muero como hombre, va a ser óptimo. Así que me despojo como Dios, porque siendo Dios no podía morir en una cruz. Pero siendo hombre podía expirar la vida como cualquier mortal en esta tierra. Pero el Padre le dijo a su hijo: Hijo, no puedo quitarte tu inmunidad divina. Si la inmunidad divina en ti es quitada, solo debe ser por tu propia renuncia, porque si no sería ilegal y no seríamos justos para entonces decirle mañana a Satanás: sorbida es la muerte en victoria. Tenía que hacerse algo con absoluta legalidad, y para que fuese en esas óptimas condiciones tenía que haber una renuncia del mismo Dios y decir el mismo Hijo de Dios: ya no voy a seguir como Dios, voy a hacerme completamente hombre para poder entonces morir
como hombre y salvar al hombre. Así que si usted busca humildad en Jesús, no la va a hallar en que no compró una casa, no la va a hallar en que no compró un terreno, no la va a hallar en que no se casó. La máxima expresión de humildad de Jesús fue el día que renunció a su inmunidad divina, a su posición de Dios, de deidad, y se hizo hombre. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y esa humillación lo obligó a la obediencia, y no una obediencia de no compro un carro, no compro una casa, sino una obediencia de muerte, y muerte de cruz, la peor de ellas, porque maldito el hombre que muriese en una cruz. Él posteriormente, dice mi Biblia, se hizo maldición para que nosotros fuéramos benditos. Y por ahí salió algún loco diciendo que esa bendición era para comprar carros, casas y hacerme rico. Esa bendición es para que yo pueda ver lo que la humanidad no ve con mucha facilidad. Cuando yo puedo ver el sacrificio de Jesús y vivir la altura, la dignidad de la vida que Jesús tiene para mí, yo estoy bendito, no por lo que tengo, sino por la vida que vivo. ¿Alguien entiende lo que digo? Tener un carro nuevo no me hace más digno que el que no tiene carro. Jamás verá una urna y detrás una caja fuerte para que el muerto se lleve lo que amontonó. Vino desnudo y así se irá. Se dará cuenta que todo lo que usted invirtió su vida en la tierra no valió de nada. Que todo el valor que su vida obtuvo, lo obtuvo de sus acciones. Y esas acciones, si salieron del egoísmo, de la vanagloria y de la soberbia, serán muy mal calificadas. Pero si esas acciones, a diferencia, salieron de la solidaridad, del amor, del sentimiento de ayuda, de apoyo a mi prójimo, a mi hermano, y sobre todas las cosas, el servicio de amor a Jesús y a todos los que creen en Él, créame, para usted el morir será vivir, y el morir será ganancia. Su ganancia más grande la obtendrá el día que muera, aunque en la tierra no haya logrado todas las cosas que quiso. La iglesia tiene que cambiar. Los creyentes tienen que madurar a este punto. Tienen que llegar a entender la razón por la cual vivimos en esta tierra. No vivo aquí yo para vivir, yo vivo aquí para que Cristo vive en mí. Y esto es una de las cosas más altas que yo puedo aprender de Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este Jesús se despojó a sí mismo y no tomó forma de rey, sino de siervo. Le dejó claro a sus discípulos que Él no vino para ser servido, sino para servir. Le dejó claro a sus discípulos, especialmente a Judas, pero a todos sus discípulos, que Él no dependía de la bolsa de Judas. Nunca la tocó. Nunca. Jamás. Le dijo Felipe: pongan a las gentes en grupos de 50 y denle de comer. Señor, 200 denarios no alcanzarían para darle una miga de pan a cada uno. 200 denarios. Parecía ser lo que había en la bolsa, o al menos lo que Judas dijo que había en la bolsa. Tal vez Felipe fue y le dijo: Judas, ¿cuánto tenemos en la cuenta? 200 denarios. Tal vez habían 500, pero él le dijo: hay 200 denarios. Y Felipe fue y le dijo: Señor, tenemos 200 denarios y usted nos mandó a darle comida a esta gran multitud, y 200 denarios no alcanzan ni siquiera para darle una probadita de pan a cada uno. Jesús
en tono de molestia, le dice: denle de comer. En otras palabras, yo no les estoy diciendo a ustedes: vayan y compren pan. Yo no les estoy diciendo a ustedes: denme dinero para comprar pan. Yo les estoy diciendo a ustedes: organicen los grupos de 50 en 50. No se preocupe de las formas de hacerlo. Haga lo que Dios le dice que haga, aunque usted no entienda cómo lo va a hacer. $50 en 50. Y así hizo. Felipe, viendo la cara de su Señor o de su maestro, y viendo que el ceño de Jesús se había fruncido y no quería seguir enojando a su maestro o incomodándolo, Felipe da la orden a todos los demás y le dice: muchachos, la orden es clara, hay que reunir grupos de 50. Creo que empezaron a organizarlo 50 y la gente empezó a organizarse. Fueron casi 1000 grupos de 50. Vienen los discípulos y le dicen: Señor, ya cumplimos la misión, ya lo organizamos de 50 en 50. Pero Señor, quiero recordarle que 200 denarios de pan no alcanzarían, Señor. Y Él les dice: denle de comer. Felipe se ve la cara, se la ve a Pedro, se la ve a Jacobo, se la ve a Juan, todos ven a Judas. Tal vez Felipe le dice: di la verdad, ¿cuánto tienes en la bolsa? Hay un niño cerca. El niño fue despedido en la mañana. Su mamá le puso 5 panes y 3 peces, suficiente para comer un par de días. Eso indica que el niño fue despedido para estar con Jesús un par de días. Su mamá dijo: yo no puedo ir, hijo. Su papá dijo: yo no puedo ir, pero queremos algo mejor para ti. Y lo mejor para ti tal vez no es mandarte a la mejor universidad. Lo mejor para ti es que tengas un encuentro con Jesús. Un buen muchacho. El niño le dice: sí, mamá, sí, papá. Agarró su bolsita, 5 panes, 3 peces, y se fue de camino. No sé qué tan lejos era, pero se fue de camino. Era un niño, tenía la capacidad de colarse entre la gente, de meterse, de empujarse. Y cuando la gente veía que un niño le hacía paso, y él fue metiéndose. Y está ahí cerca, está oyendo todo lo que está sucediendo. Jesús diciendo a los discípulos. Felipe le responde. Judas está viendo toda la escena en primera línea, está oyendo todo. Cuando entonces oye el niño que Felipe le dice: Señor, 200 denarios de pan no serían suficientes para darle un bocado de pan a cada uno. El niño, en su inocencia, en su fe simple, levanta su bolsita, le dice: Señor, Señor. Felipe voltea y lo ve y le dice: sí, hijo, necesita darle de comer a la gente. Felipe le dice: sí, sí, hijo, pero estamos hablando de algo importante. Señor, ya va. Yo tengo aquí 5 panes y 3 peces. Felipe le dice, voltea y le dice: niño, deja el fastidio. Tenemos que darle de comer a miles. Y tus 5 panecillos y tus 3 pececillos no alcanzan para nadie. No me molestes más, te lo pido. Estamos resolviendo un problema de alto nivel jerárquico y tú no puedes aportar nada para este enorme problema, hijo. Jesús oye y le dice: ¿qué pasa ahí? Felipe tiene algo que decir. Dice: Señor, es algo, no tiene importancia. Quiero saber qué pasa ahí. Bueno, Señor, este buen niño lo agarra, le soba la cabeza y dice: este buen niño quiere ayudarnos
alimentar a la multitud como tú lo has ordenado. Y él está aportando lo que tiene. Y Señor, me da pena, pero como me está preguntando, solo voy a decir: él lo que tiene aquí son 5 panecitos y 3 pececitos, Señor, pero tráiganmelo. El niño tiene su manito así, pero cuando Jesús dice tráigamelo, el niño dijo: Jesús levanta la bolsita y dice: bendigo estos 5 panes y estos 3 peces. Tráigame una cesta. Se parecía mucho a la cesta de las ofrendas, es la verdad. Abrió la bolsa y vació la bolsa, y cayeron los 5 panes y los 3 peces. Jesús dice: vamos, repartan eso. Felipe dice: bueno, voy a poner la cesta aquí y la van pasando, que la gente vaya agarrando los 5 primeros que agarren. Un historiador comentaba algo que me pareció muy lógico. La cesta nunca la pusieron abajo, porque cuando la gente viniera iba a ser un reguero. Así que la forma correcta de hacerlo era ponerse la cesta en el hombro e ir agarrando e ir dando, repartiendo, para tener cierto orden en la multitud. Así que eso imposibilitaba la visión dentro de la cesta. Lo único que permitía era que entrara la mano y saliera el antebrazo. Cuando la cesta pasó el primero, Felipe sabía, Jesús sabía lo que había en la cesta, Felipe sabía lo que había en la cesta, el niño sabía lo que había en la cesta, pero el segundo que recibió la cesta ya no sabía lo que había en la cesta, porque se la pasaron arriba. Empezó a sacar y luego se la pasó al otro. A medida que iban pasando la cesta, los apóstoles, que eran los que empezaron a tener la cesta para repartir, los otros a este punto no sabían, y se lo demuestro después, mañana o pasado mañana, algún día se lo demuestro, que después, aquel día, Jesús camina sobre el mar y ellos se sorprenden, dice, y no se habían percatado de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué no se habían percatado? Porque la mayoría de los discípulos nunca supieron que lo primero que cayó en la cesta fueron 5 panes y 3 peces. Para los discípulos la cesta estaba llena de panes y de peces, y empezaron a repartir, y 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 a repartir. Pero había un poderoso principio en esto, y es que lo que tú das, Jesús lo bendice. No importa si es poco o es mucho, lo que tú das, Jesús lo bendice. El antiguo director de cultos recibió una orden: investigar 2 organizaciones del país, la Iglesia Universal, o los famosos Pares de Sufrir, y el Evangelio Cambia, o la Iglesia Maranata. Y nos investigaron las cuentas, todo. Y el director de culto, que llegó a tenerme un gran aprecio y amistad, me dijo: si esto se tratara de vender comida, la Iglesia Universal tiene un restaurante de lujo, y ustedes, Maranata y el Evangelio Cambia, tendrían un carrito de perro caliente.
Esto es en cantidad de dinero. Y este hombre me dijo lo siguiente: ¿cómo haces para que haya tanta influencia en el país con tan poco dinero? Aquí viene el principio. Lo que tú das, Jesús lo bendice. Pero cuando llega a las manos de un verdadero hombre de Dios, se multiplica. ¿Alguien entendió eso? Y con poco se hace mucho. La gente en el piso empezó a poner a un lado peces y panes. Después de comer, de hartarse y luego guardar. ¿Por qué? Tenían que guardar para el regreso. Metieron panes por aquí, peces en el bolsillo. Y después de aún, en buen argot venezolano, encaletarse, panes, peces, el esposo, la esposa le dice a los niños: ya todos tienen. Todavía, mamá, me quedan estos 3 panes. Bueno, póngalo ahí a un lado, pero no vamos a llevar tampoco descaradamente. No. Lo que quepa en los bolsillos. Jesús ve de lejos y le dice a los discípulos: ¿cuántas cestas usaron para repartir? Felipe le dice: 1. Vayan y recogen lo que quedó. Usted conoce la historia, ¿verdad? Su Biblia y la mía dice: recogieron 12 cestas. 12. Qué matemática más simple. ¿Con cuántas cestas comenzaron a repartir? Con 1. ¿Cuántas recogen? 12. ¿Sabe? No voy a terminar hoy, les termino este mensaje el domingo, porque me falta todo. ¿Por qué? Porque fue el único, un niño de 12 años, fue el único que arriesgó su supervivencia por alguna causa o razón. Este niño pudo saber en su corazoncito que a la persona que le estaba dando toda su manutención, toda su capacidad de alimentarse, y su capacidad de vivir, era porque este niño supo que al hombre que se lo daba era la vida, y la vida no puede dejarme morir. Aquí está mi vida. Mi vida está representada por 5 panes y 3 peces, pero yo se lo doy a la vida, porque la vida no me va a dejar morir. El niño se quedó ahí sin saber. La Biblia así no lo describe, pero ahí estaba el niño. Recibió pan, pescado, comió con Jesús, lo veía.
Jesús le sonreía, partió el pan, le dio un pedazo, tuvo comunión con un niño. Finalmente, es posible que haya ocurrido esto. Jesús le dice a sus discípulos, terminamos el día. Hijo, ¿a cuánto tiempo está tu casa? Señor, como a 10 kilómetros. Wow. Esos son como 3 horas de camino, ida y vuelta. Ustedes 12 discípulos míos, acompañen al niño a su casa. Felipe dijo, Señor, es uno, ¿y por qué vamos 12? Porque no solamente quiero que lo acompañen a su casa, sino que lo lleven con las 12 cestas, una cesta cada uno. Y quiero que lo acompañen a casa, y que cuando lo dejen en la casa, lo dejen con las 12 cestas llenas de panes y de peces. Porque cualquiera que dejar en este mundo casa, carro, terrenos, familias, recibirá 100 veces más en esta vida y recibirá la vida eterna. Cuando llegamos al punto de renunciar a nuestra voluntad, de arriesgar nuestra manutención, futuro, planes, metas, por servir a Jesús y por ofrendar lo que tenemos, sea dinero o sea su vida, su servicio, Jesús nunca, jamás va a regresarte con las manos vacías. ¿Oyó lo que dije? Nunca Jesús te va a regresar con las manos vacías. Jesús te va a sorprender. Jesús te va a sorprender. Así que nadie piense que algo que da o algo que deja es un sacrificio. No, todo es una expresión de servicio a aquel que te llamó de las tinieblas, aquel que dio su vida por ti en una cruz, aquel que dejó el cielo para darte vida y vida en abundancia. Yo espero que este mensaje llegue al corazón, no a la mente de las personas, y que todos entendamos la dinámica de esta vida en la tierra. La dinámica de esta vida en la tierra. Porque esta vida es mucho más que comida y bebida. No lo dije yo, está en este libro. Y cuando empezamos a verlo, nos damos cuenta que cualquier cosa, aunque sea llamado sacrificio, jamás igualará lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Qué honra poder renunciar a algo en mi vida. Qué honra poder renunciar a alguna ambición o meta en la vida, si lo que busco es agradar